Buenas tardes. Sistema de información para el proceso de prevención de fraudes electrónicos en el Banco Falabella. Tesis presentada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por el alumno Henry Valiente Villamor. En este caso, esta tesis nace de la necesidad que se tiene actualmente en el banco, en el cual se están presentando casos o se presentan anteriormente casos de phishing, farming y otras modalidades de fraude electrónico, los cuales se sustentan en pérdidas bancarias, en este caso incluso de millones, y que actualmente son una necesidad en el banco de Falabella. La conectividad es un hecho muy positivo para el progreso y para las entidades bancarias, pero esto también atrae personas inescrupulosas. Esa es la principal necesidad que se tiene actualmente. Mostramos un pequeño detalle del índice que muestra todos los trabajos que hemos estado desarrollando, y directamente para empezar con lo que se está trabajando. En este caso, todo inicia en la década por los 60, en donde se muestran trabajos donde se muestran casos de fraude electrónico en diferentes formas. Se realiza una reseña de estos principales trabajos que se han ido teniendo, cuáles han sido las acciones del Banco Falabella en este caso, como un poco de historia de las características del banco, cuáles son sus extensiones y cuál es la dimensión del proyecto que se está planteando en la descripción del problema. Específicamente es que uno de los riesgos son los fraudes electrónicos, y es por eso que el Banco Falabella necesita un programa para el monitoreo de transacciones de nuestras tarjetas en cajeros, banking y kioscos. Esto quiere decir que el incremento de tarjetas de crédito hace que se aumenten las tarjetas online y las amenazas electrónicas por lo tanto vuelen. Ese es nuestro problema, y se define y se resume directamente en prevenir mediante la detección de los fraudes electrónicos dentro del Banco Falabella o cualquier actividad por la cual una persona toma acciones mediante equipos informáticos para obtener una ventaja fraudulenta sobre nuestra entidad bancaria, sobre sus clientes. Es decir, resumiendo, tenemos la necesidad de que actualmente se presentan fraudes electrónicos y por lo tanto queremos implantar un sistema en el proceso de detección de fraudes para que esto mismo pueda reducir el número de detección de fraudes al punto de que se tenga la confianza en el cliente para que se pueda acceder y pueda tener una mejor imagen en el banco. La justificación. Se ha estado comentando de las pérdidas que se tienen en el banco y cuál es la importancia de la solución de este problema para el banco, aparte de que nos da una ventaja competitiva considerable con respecto a otros bancos. Es cierto que se vienen proyectos de similares características, pero que actualmente no se encuentran desplegados al punto de que el usuario se sienta cómodo o que se sienta satisfecho o que se sienta confiado con el servicio que se está dando. Y pues bueno, se presentan los montos que se pierden, los montos que se recuperan y qué tan factible puede ser este estudio y cómo se podría hacer. Los alcances del estudio, en donde se muestra la adaptación del programa a un área indicada, que en este caso que es el área que gestiona el proceso de prevención de fraude. Se van a realizar estudios de la historia de fraudes. La implementación y adaptación será en el Banco Falabella, exactamente en la oficina principal. Cogemos un poco del marco conceptual para explicarnos en qué términos estaremos llevándonos en la tesis, en el cual mencionamos los tipos de fraude, tal vez como el phishing, que consiste en que un cliente recibe un email en el cual le solicita información. Esta modalidad es bastante arraigada, por lo menos en Perú, ya sea por Wilson o por otra forma, en donde los datos, en especial los email de los clientes, son bastante susceptibles a que sean accedidos por personas inescrupulosas que quisieran hacer o que intenten hacer este tipo de fraude. Y se presentan otras modalidades, tanto como el phishing, el farming, timing y los troyanos, que son de los más clásicos. No abras correos desconocidos y mantén tu antivirus actualizado. Un consejo bastante importante. ¿Cómo se hace el monitoreo de las transacciones? Mostramos un detalle de cómo se realizan actualmente los monitoreos a las diferentes tarjetas y las tarjetas que se tienen, cómo se realiza la coordinación con Unibanca, que es una entidad asociada o amiga en la cual
nos apoya para este tipo de tareas. La prevención de fraude como un concepto de la que se tiene como prevención de fraude, el marco conceptual que se tiene. Explicamos en qué consiste el fraude interno, el fraude externo y cómo se sostiene los antecedentes de fraude, un poco de teoría en este caso para entender hacia dónde tenemos que ir, cómo se realizan estas tareas, los controles que se tienen, el monitoreo que se tiene. Tomamos la estrategia metodológica y revisamos las diferentes metodologías que vamos a tener. Es decir, nosotros queremos plantear un sistema de información al cual nos detecte el fraude o nos ayude a realizar esa tarea o automatizar o hacerlo más rápido. En este caso es una tarea de programación y para ello nos vamos a una revisión de las metodologías de programación que se tienen. En este caso, esta metodología de la programación extrema es una metodología ágil que nos ayuda a realizar las tareas de programación mucho más coordinado, más productivos. Se tiene las prácticas de pares, que es bastante buena y bastante arraigada en el mercado. El desarrollo adaptativo de software no es tan conocido en el Perú, pero por lo menos en las empresas de software, pero es bastante efectivo a la hora de desarrollar software de grandes escalas. También es una metodología que se puede ajustar bastante al sistema que se quiere construir. El modelo de desarrollo dinámico, para poder atender los requisitos con mayor rapidez o al tiempo. El modelo Scrum, bastante conocido, los sprints que se tienen, el manejo de los requisitos, el manejo del product backlog, el sprint backlog, y que se encuentra siempre abierto a los cambios. Y como un comentario siempre de cada metodología. Finalmente mostramos otra metodología, el diseño conocido por características, que básicamente nos ayuda a la obtención del software de manera mucho más fácil tal vez que la mayoría de veces, un poco rígido para cambios. El proceso unificado de desarrollo operacional, el cual es más conocido como RUB. Este es la metodología que para este estudio vamos a realizar, tanto porque hemos desarrollado más, porque el banco tiene mayor confianza en un software que sea desarrollado por RUB, puesto que existen muchos casos de éxito, existe en el mercado una idea muy arraigada, la cual puede ser cuestionable, pero que en este estudio de la tesis vamos a verificar mediante un cuadro comparativo de las diferentes metodologías que se tienen, que sí es una buena opción y que sí es fiable y que sí es una metodología que se puede utilizar para esta tarea. Directamente nos vamos a nuestro aporte teórico, que es lo principal en la tesis que estamos tomando. Nuestra contribución teórica, que directamente se resume en el árbol de ataques. ¿Qué es el árbol de ataques? Es una estructura la cual nos permite, según las características de una cuenta bancaria que esté asociada a un determinado usuario, definir las costumbres que tiene este usuario. Es decir, cuándo usualmente retira dinero, cuándo usualmente hace transacciones, con qué frecuencia le llegan depósitos a su cuenta. Y con este árbol podemos definir al estilo de un árbol de decisiones, una técnica bastante conocida, en qué probabilidad o qué riesgo existe de que a la persona le puedan estar dando un ataque de fuerza bruta, gusanos, troyanos, farming, phishing, puede ser. En este caso, esta técnica que estamos aplicando se asocia con una arquitectura que se va a ir mostrando posteriormente, la cual hace que nuestro proceso de detección de fraude sea mucho más óptimo. Mostramos el proceso que se está trabajando, el procedimiento, el de los procesos, cómo se trabaja, la calificación de los fraudes, la topología de los fraudes que se tienen, y presentar a GISEC. GISEC, que es una solución metodológica, una solución de software, un sistema de información, el cual se propone implementar para el caso de nuestra empresa, en este caso el Banco Falabella, el cual tiene características que se han ido comentando en nuestro aporte. Básicamente, grandes rasgos, en la operación bancaria se le añade una rutina de fraude
para darle la validez a esa operación a un mayor gran nivel. En este caso también nos mostramos en ciertos casos de uso que nos permiten el desarrollo del software, en donde mostramos las diferentes tareas que se hacen y para poder añadirle modificaciones, en este caso al proceso que se tiene para poder reconocer las costumbres que tiene el usuario en diferentes cuentas y en diferentes tiempos que las realiza, las validaciones que se hacen y la verificación por HiSec través del sistema. Y pues básicamente lo que se traduce posteriormente en nuestro diagrama de base de datos de HiSec, que primigeniamente lo que muestra es la idea que se ha ido comentando. Tenemos locales, tenemos ciudades, tenemos nuestros clientes y tenemos las diversas categorías que esos clientes los asocian. Es por ello que teniendo una locación distinta con un usuario distinto, en una ciudad distinta y en una región distinta, se definen registros los cuales nos vayan a ayudar a definir el comportamiento de un usuario. Revisando los requerimientos que se han tomado para ese software, tenemos que nuestra tabla de contenidos va compuesta por una introducción, un entorno de donde se va a realizar este estudio, los estándares y la documentación que se está teniendo, los requerimientos de software, tomándole principal énfasis en los requerimientos funcionales y dando los requerimientos de testing a cada uno de estos, armando una matriz de funciones versus requisitos de testing para ver cómo se van a probar nuestros requisitos. Damos requisitos de calidad para definir cuál es el nivel de calidad o cuál es el porcentaje de calidad que está dando a nuestro usuario, en este caso el Banco Falabella, el cual nos dé un mayor valor con respecto a otras herramientas que pueden tal vez ser alternativas. En los requerimientos del ambiente tenemos un ambiente de desarrollo que son las herramientas que podemos obtener en el banco, los requerimientos de testing que son para las pruebas que se van a tener, en los requerimientos de hardware tienen restricciones directamente puesto que se van a implementar con material que se tiene en el banco Falabella. Los requerimientos de desarrollo se cuenta con personal para ese tipo de trabajos, y los requerimientos post desarrollo tales como el mantenimiento van a estar realizados en el mismo área del banco Falabella. Yendo al documento más importante y directamente de esta explicación, es el documento de arquitectura de software que nos ejemplifica en cómo vamos a trabajar en nuestro sistema o cómo se quiere implementar ese sistema. Directamente nos damos una introducción de qué es lo que se quiere y cómo se está trabajando con nuestra metodología, que en este caso es RUD, el propósito que se tiene, el alcance, las definiciones de algunas tareas o de acrónimos que vamos a utilizar a lo largo del documento. Ciertamente la visión general del documento, la representación de la arquitectura, en este caso tomando en cuenta los ATM, los e-banking y las cajas que se están tomando, las metas y restricciones según lo que vamos a regirnos, según los requisitos que se han ido levantando, la vista de casos de uso, en donde nos muestran los casos de uso que ya se han comentado anteriormente, y las especificaciones de casos de uso que nos detallan lo que se espera que cumplan los casos de uso, para que de esta manera podamos tener una idea más clara en cuestión de desarrollo para poder implementar. La vista lógica nos muestra la interfaz de usuario, la lógica del negocio, las entidades y el acceso a datos. Un diseño directo de cómo vamos a tener este sistema. Mencionamos un poco sobre las capas que se tienen, el diagrama de clases que directamente recoge los casos de uso y los implementa, y luego se pasa a una base de datos, la cual ya le hemos revisado. Nuestra vista de despliegue nos muestra lo que inicialmente estábamos explicando, los canales que se tienen para acceso, nuestro servidor en donde se va a encontrar nuestra aplicación para poder detectar el fraude, y en este caso la rutina para el acceso a los datos y cómo se tiene la asociación con Unibanca, que es un asociado que nos ayuda a este tipo de tareas de fraude. Nuestra servidor de empresa, un detalle de las capas que se tienen, el tamaño y performance que va a tener el sistema, la calidad, la usabilidad, la eficiencia, seguridad, que es muy importante, la confiabilidad y el mantenimiento, siendo esto trabajado en base a estándares que se puedan ser reconocibles y puedan ser trabajados con bastante facilidad.
directamente. Esta es la propuesta de tesis que se tiene, y pues bueno, que se reconoce un problema actual y se implementa en una empresa actual con necesidades que por